Buenos días, hermanos. Hoy le damos gloria a Dios porque a pesar de las situaciones que estamos viviendo, de la cuarentena en que hemos estado, siendo responsables con lo que está sucediendo hoy en día, nos encontramos en casa, pero no nos dejamos de reunir, ni de buscar a Dios, ni de interceder y orar. Entonces, en el día de hoy, quiero que oremos primeramente para que sea el Señor llenándonos, para que sea el Señor afirmándonos en nuestra fe y que no sea un día más, una palabra más, sino que esa palabra realmente nos toque. Padre Celestial, te doy gracias en este día por tu amor, por tu misericordia, porque nos has guardado y nos sigues guardando. Gracias por la vida, por la salud. Gracias porque tú tienes algo hoy para nosotros y hoy queremos recibirlo de ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que había preparado para hoy es buenos embajadores. Vamos a hablar de esa palabra, qué significa ser un embajador. En estos días, aquí tengo mi Biblia, tengo varias cosas con las que vamos a estar compartiendo. Entonces, yo te hago una pregunta hoy. ¿Cuál es tu posición hoy? En el lugar donde estás, en tu hogar, en tu casa, ¿cuál es tu posición hoy? Mirando inclusive lo que está sucediendo hoy con esta pandemia del coronavirus, ¿a qué te llamó Dios en estos momentos? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cómo describes hoy, ahora mismo, lo que estás haciendo para Dios? ¿Cómo lo describes tú? Bueno, la palabra de Dios nos habla en 2 Corintios 5:20, si se acuerdan de Pablo, que estaba en la cárcel, escribiendo a las diferentes iglesias. En este momento le está hablando a la iglesia de Corintio y les dice, en 2 Corintios 5:20, si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que la cojas, la abras y vamos a leer juntos, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios hoy. En 2 Corintios 5:20. Te voy a dar un momento para que la busques. 2 Corintios 5:20. Y esta es la segunda carta a la iglesia de los Corintios. Y le dice Pablo a la iglesia, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces aquí vemos a un Pablo que dice, ¿quiénes somos? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Dice, somos embajadores de Cristo. Como si rogásemos a Dios en el nombre de Cristo y te dijéramos, reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje en que nos vamos a basar hoy, ¿no? Entonces, yo te pregunto a ti, una vez más, ¿cómo describes lo que tú haces para Dios? Entonces aquí en 2 Corintios 5:20 vemos a un Pablo que está describiendo su labor como la de un embajador en nombre de Cristo. También vemos en Efesios 6:19 y 20, que dice Efesios 6:19 y 20. Dice, y por mí, cuando dicen, sean presentadas todo tipo de oración y ruego, oren también por mí, dice él en el versículo 19 y 20, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, que es Jesucristo, por lo cual, por esta razón, por lo cual soy embajador en cadenas, por lo cual soy ¿qué? Embajador, embajadora en cadenas, porque él estaba prisionero. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces esa era la oración que él le pedía a la iglesia de Éfeso, que oraran por él para que pudiera hablar con denuedo, porque por hablar con denuedo el evangelio de Jesucristo era preso y él se llama a él mismo embajador en cadenas. Entonces digo, ¿por qué Pablo dice que alguien que sirve a Dios es un embajador? Porque Pablo dice que si tú le sirves al Señor, eres un embajador o una embajadora.
Antes de hablar de eso, vamos a hablar de qué es el reino de Dios. Amén. Cuando Jesús vino, él dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hablar de el cristianismo, el seguir a Jesús como una religión. La religión cristiana está dentro del catálogo de muchas otras religiones. Está catalogada como una religión. Pero realmente, cuando Jesús vino y dijo, mi reino no es de este mundo, Él es el rey, Él se proclamó rey. Cuando le preguntaron, ¿y tú dices que eres el rey? Y Él dijo, tú lo has dicho, yo soy el rey. Con esto vemos que el reino de Dios es un tipo de gobierno, no de religión. Él, Jesucristo, Dios, desde el principio, como dice en Juan, desde el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo que existe por Él y en Él todas las cosas fueron hechas y para Él. Entonces, el gobierno de Dios es un gobierno eterno, primero que todo. Es un gobierno espiritual. Por medio de ese gobierno es que se creó lo que tú ves, la tierra, los cielos, el universo, pero en realidad Dios como tal no tiene tiempo, ni está limitado por el tiempo ni el espacio. Es un gobierno eterno. Pero como gobierno tiene un rey, así como en la democracia vemos que tenemos un presidente. Acá en Canadá tenemos al primer ministro y ellos ejercen un poder, una fuerza para gobernar. Bueno, Jesús proclamó que él era el rey. Es un gobierno y es un gobierno de reinado, donde hay un rey que gobierna. Amén. Entonces, ya teniendo en cuenta esto de que estamos bajo no una religión, sino un gobierno, quiero que nos hagamos la pregunta: ¿por qué Jesús dijo que su reino no era de este mundo? ¿Por qué Jesús dijo que su reino no era de este mundo? Y él lo afirmó, él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No es de este mundo porque es el reino de los cielos. Es el reino de lo que a veces no podemos ver. En Efesios 2:19, Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No soy extranjeros ni advenedizos, está hablando del reino de los cielos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, una vez tú recibes al Señor Jesús en tu corazón, eres sellado con el Espíritu Santo, comienzas a caminar en fe, comienzas a llenarte del Espíritu Santo a medida que lees la palabra de Dios, a medida que oras, a medida que vas siendo transformado por el poder de Dios en tu vida, a medida que tu mente empieza a ser transformada de acuerdo a la voluntad de Dios, a la medida en que mueres a tu viejo hombre y naces a tu nueva naturaleza, es una naturaleza divina, es una naturaleza que hace parte del reino de Dios, de la familia de Dios. Entonces tú ya no eres extranjero en ese reino de Dios. Si Dios te escogió, te llamó para representarlo aquí en la tierra, entonces eso te hace ¿qué? Si Dios te llamó porque te llamó, te limpió, te sanó, te llenó de su espíritu para algo, para hacer algo de parte de su reino, de ese reino que está gobernando en la tierra, ¿sí? Pero que no es de la tierra, es un reino celestial. Si Dios te escogió, entonces, ¿quién eres tú en esta tierra? ¿Qué eres? Eres extranjero acá. El Señor nos dice en su palabra, y lo acabamos de leer, que somos embajadores. Tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Y yo te pregunto, ¿qué es un embajador? Bueno, yo me puse a buscar y en la palabra de Dios, en el diccionario, hay varias descripciones de embajador. Uno de ellos es un embajador o una embajadora. Es un nombre masculino o femenino.
Dice, diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un territorio extranjero ante otro. Entre comillas dice, el rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Es el rey, es el gobernador que le da créditos a estos embajadores para que sean sus representantes en gobiernos extranjeros. Segundo, es la persona que es reconocida en el extranjero como un máximo representante nacional de una determinada actividad. Puede ser un artista, puede ser un deportista. Es por ejemplo cuando decimos, esta persona es el embajador del arte colombiano en el mundo. O esta persona es el embajador del deporte, del fútbol en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, es una forma de denotar a una persona que representa un gobierno, una autoridad, una persona que ha sido acreditada como extranjero en otro lugar, pero que está haciendo una representación. Ahora yo les pregunto, ¿quién es el representante? ¿Quién es la cabeza del Estado en el reino de Dios? No me van a decir que es la reina. ¿Sí? Sabemos que es Jesucristo. Amén. ¿De dónde viene este reino? Hablamos de que este reino viene de los cielos. ¿Y cuál es su territorio? Es eterno, pero no es de esta tierra, ciertamente. Entonces, cuando tú naces de nuevo, tú comienzas a ser un ciudadano del gobierno de Dios. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para hacer parte de ese reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, cuando yo muero al viejo hombre, cuando yo recibo el perdón de pecados y cuando yo comienzo a caminar en el Espíritu. Entonces viene el Espíritu Santo a través de su palabra y cambia mi corazón y yo soy nacida de nuevo y comienzo a ser ciudadano del gobierno de los cielos. Pero como ciudadano del gobierno de los cielos, mientras esté en esta tierra, yo solamente soy un representante de ese gobierno al que pertenezco. En Efesios 2:19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ya no son extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios. En Colosenses 1, del 13 al 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Él nos libró del dominio, es decir, de la autoridad, del poder que tenían las tinieblas sobre nosotros y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Eso está en Colosenses 1, de 13 al 14. Entonces ya como parte del gobierno del reino de los cielos, ya no estamos bajo el dominio ni la autoridad del enemigo de Satanás. Él no tiene autoridad sobre ti, no tiene poder sobre ti. Es más, tú tienes autoridad y poder sobre este otro gobierno. Amén, porque Él nos trasladó del reino terrenal al reino espiritual por medio de la redención y el perdón de los pecados. Entonces tú eres un extranjero en el reino de la tierra y por eso eres un embajador. Entonces vimos que es un embajador y una embajadora, es un representante. Y que esa cabeza del Estado al que representamos nos da una autoridad para representar a ese reino. Entonces, Dios nos ha dado autoridad, la autoridad de Jesús está en nosotros para que podamos representar al reino de los cielos. Entonces,
Recordemos esto porque es muy importante. En Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, ya lo sabes, ya lo sabemos. No podemos tener temor. Una de las cosas importantes como embajadores de Jesucristo es que Dios nos ha dado autoridad y está en su palabra. En Lucas 10:19. He aquí, esa es la palabra de Dios, os doy autoridad, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Nos está hablando de demonios, el mismo Satanás, espíritus malignos. Dios nos ha dado autoridad. Por eso al que cree hará muchas cosas aún mayores que las que Jesús hizo. Echará fuera demonios, sanarán enfermos. Amén. Porque Él nos ha dado potestad en el nombre de Jesús para hollar serpientes y escorpiones. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la promesa que tenemos en el Señor. Amén. Nada os dañará. Así que en estos tiempos donde mucho pueblo está quizás ansioso, preocupado por lo que está sucediendo a nivel mundial, el Señor nos está llamando como embajadores a reconciliar el mundo con el Señor, a llevar un mensaje de: mira, arrepiéntete, mira, el Señor te ama, ¿sí? Nos ha llamado a hacer oraciones de reprensión del enemigo. Nos ha llamado a tomar la autoridad en el nombre de Jesús para que se cumplan las promesas que Él nos da en su palabra, donde la palabra de Dios aún nos dice que nada nos hará daño, ¿sí? Ninguna plaga tocará tu morada, ¿sí? Como están en Salmos 91. Amén. Como embajadores, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que el gobierno, cuando un gobierno envía un embajador, también envía agentes secretos. ¿Cuáles son esos agentes secretos? Estos agentes secretos son personas asignadas para proteger al embajador en ese territorio extranjero, ¿sí? En Juan 16:33 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dios a sus ángeles mandará que me guarden en todos mis caminos, dice la palabra de Dios. Y dice también en la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como embajadores de Jesucristo, no debemos temer, porque Dios enviará a sus ángeles que peleen con nosotros. Cuando tú vayas a pelear una batalla espiritual, cuando tú vayas a orar por tu familia, por tu comunidad, por lo que está sucediendo, sepas que Dios envía ángeles a luchar porque son guerras que se viven en los aires, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ni el virus. Nuestra guerra es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes, en los cielos hay guerra, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo: no temas, a mis ángeles enviaré acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. No temas, porque sí va a haber aflicción en el mundo, pero tienes que confiar porque yo he vencido al mundo. Entonces vimos, lo primero es que Él es la cabeza del Estado, Jesucristo, y que esa cabeza de Estado, que es Jesucristo, nos ha dado autoridad en Lucas 10:19, ¿no? Lo segundo que vimos es que como embajadores, Dios envía protección a este lugar extranjero que es la tierra. Él nos envía protección celestial, así que no debemos temer. Y lo tercero es que un embajador, una embajadora, tiene que reflejar la naturaleza de su gobierno al que pertenece. Es decir, un embajador, la forma como luce, cómo se comporta, cómo habla, está reflejando el lugar de donde viene, ¿sí? Porque son un representante, están representando ese lugar. La palabra de Dios dice en Tito 1, del 5 al 9, dice, voy a leerles, desde el 7.
cuando habla de cuáles son las características que deben tener los obispos. Los obispos son los que sirven al Señor. ¿Qué es lo que debemos tener en el carácter para aquellos que sirven al Señor? En este caso estamos hablando de que somos embajadores. Entonces, ¿cuáles son esas características que un embajador, que eres tú y que soy yo, debemos tener? Entonces, voy a leer Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero o peleador, ¿no? Que le guste pelear, no codicioso, deseoso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar o disciplinar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, estamos aquí viendo una figura de un embajador que no se mezcla. Primero, su carácter es sobrio, es una persona que no anda con iras, no está peleando, no está codiciando lo de otros, ganancias deshonestas. Es una persona sobria, justa, que busca lo bueno, es dueño de sí mismo, es decir, tiene dominio de sus emociones. Es una persona que retiene la palabra que se le ha sido enseñada y exhorta a otros a través de la enseñanza. Eso es un embajador. Entonces, refleja esa naturaleza de gobierno. Entonces, un embajador es alguien que refleja a Jesús en la tierra. Que cuando la gente te vea a ti, vea a Jesús. Cuando tú das un abrazo, una palabra de ánimo, cuando ayudas a alguien que está en necesidad, cuando le das la mano a una persona que está a punto de desfallecer, cuando acompañas a un anciano, cuando cuidas bien de tus hijos, cuando evitas estarles gritando, estar diciendo malas palabras o estar usando palabras que hagan sentir a la otra persona que es menos, cuando tú cuidas lo que hablas, cuando tú cuidas tu comportamiento, no lo haces por religión, lo haces por amor y porque estás representando al gobierno celestial. Esa es la gran diferencia de un religioso y de un embajador de Jesucristo, de una persona que sabe quién es y sabe a quién está representando y sabe de dónde lo salvaron, de dónde la salvaron. Y por eso es que muestra misericordia y amor hacia los demás en sus acciones, en sus palabras, porque está representando al gobierno de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, mis hermanas y las personas que nos visitan o que están viendo este video, Dios hoy te está haciendo un llamado. Y ese llamado que hace Dios hoy es a escuchar. Escucha la voz de Dios. Te está llamando a aprender. Toma la disciplina. Toma la exhortación, el consejo. Porque tú estás siendo llamado, estás siendo influenciado por el reino de Dios para ser un embajador, para vivir como un embajador. Tú estás siendo influenciado por la palabra de Dios cada día. Tú estás siendo influenciado por el Espíritu Santo que te transforma cada día, porque tú eres un embajador que está involucrado en los negocios del reino de Dios. Tú no eres parte de una religión, tú eres parte de un gobierno y es el gobierno de Dios. Así que en esta mañana, mis hermanos, yo les invito a que allá donde están en sus casas, oremos a Dios, nos pongamos en comunión con Él y le presentemos nuestro ser, nuestra vida, porque realmente Dios nos está llamando y nos está diciendo, hijo, hija, tú eres mi embajador. Ya deja las cosas pasadas, ya para el seguirte comportando, el seguir la vida como cristiano. Tú eres un representante, es un embajador mío, eres una embajadora mía. Padre, gracias te doy, Señor, en esta mañana. Yo te pido que seas tú llenando cada vida, que seas tú llenando cada corazón.
que seas tú redarguyendo aquel corazón endurecido, Señor, ablándalo en el nombre de Jesús, Señor, ablanda todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús yo reprendo, yo ato y echo fuera todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de orgullo, todo espíritu de contraposición, todo espíritu que trata de pelear en contra de tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, toda mente y todo corazón en esta mañana es sometido a ti, Señor. Yo someto mi corazón a ti, llevo cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento y todo argumento que no venga de ti, que me separe de ti, Señor, sácalo de mí. Padre, en el nombre de Jesús, saca de mí toda rebeldía, saca de mí todo orgullo, saca de mí todo aquello que no te pertenece, que no hace parte del reino, que no permite que refleje el reino de Dios en mi vida. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú en cada hogar, en cada familia en este momento, moviéndote con poder, Señor. Padre, porque tú te mueves, a ti no hay límite, para ti no hay límite, Señor, de espacio, no hay límite de tiempo, tú te mueves y te seguirás moviendo con poder. Levanta tu iglesia para que ellos puedan levantar al mundo entero, para que ellos puedan ser luz en medio de las tinieblas, para que ellos puedan ser la sal de la tierra. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aquí damos por terminada esta prédica. Voy a poner otro video donde voy a estarles comentando los anuncios que tenemos para esta semana y para que continuemos en oración y estemos intercediendo los unos por los otros. Amén. Dios les bendiga.